El acceso dejó de funcionar puntualmente a las 6:02 de la mañana de un jueves. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Ella permanecía frente a la puerta principal del centro comercial, con un café en una mano, una credencial en la otra, y el pequeño LED verde titilando en rojo, como si se burlara. Nina no profirió ninguna grosería ni resopló con frustración. Simplemente lo observó fijamente, inmóvil, como retándolo a que parpadeara otra vez. Lo hizo una vez, 2 veces y luego se apagó. Ella no volvió a intentarlo porque ya lo sabía. Mira, la mayoría la veía como la encargada de las credenciales, alguien que solo entregaba identificaciones y programaba los timbres de las puertas con más fe que técnica. 18 años dentro de ese gigante corporativo, escondida en un sótano lleno de servidores y café rancio. Tenía llaves físicas y digitales, que nadie más recordaba que existieran. Si quitaras las placas de yeso del ala de seguridad, probablemente hallarías su nombre grabado detrás de las tuberías. Ella era el alma del sistema de acceso, no porque un gráfico lo dijera, sino porque, entre actualizaciones, parches y pruebas fallidas de seguridad, el sistema dependía de ella sin que nadie lo notara. Nadie se dio cuenta hasta que llegó Darren. Darren apareció como un anuncio de podcast, brillante, ruidoso, lleno de jerga de startups y con olor a fracasos costosos. Recién salido de Stanford o Wharton o alguna otra fábrica cara de ejecutivos. Producía en serie gerentes con MBA y se autodenominaba optimizador, sea lo que fuera eso. Dijo sinergia digital frente a Nina. Ella lo miró durante tanto rato que él llegó a preguntarle si estaba bien. Ella estaba bien. Simplemente no valía la pena parpadear por él. La broma empezó la segunda semana. Pequeños dardos venenosos fueron lanzados en cápsulas de oficina abiertas por unos 20 contratistas que pensaban que el sistema legado significaba empleados con pensión de baby boomers. Alguien dejó una nota adhesiva en el escritorio de Nina. ¿El fantasma de la concha necesita café? Jaja. Char dijo que era una broma para animar el ánimo. Nina ni siquiera la borró, solo la archivó digitalmente. Ella archivaba todo. Luego llegaron las reuniones a puerta cerrada. Conocía cada rincón del edificio y sabía exactamente dónde colocarse para escuchar a Darren decir cosas como: podemos eliminar 2 puestos en control de acceso si migramos a Flex Shield. Y, honestamente, Nina ya tenía un pie fuera, rumbo a la jubilación. ¿Un pie, dices? ¿Por qué entonces seguía siendo ella quien revisaba las anomalías de las credenciales a las 3 de la mañana que les salvaron de una brecha en Foract el último trimestre? Aún así, no dijo nada. Simplemente permaneció en su pequeña jaula de cables y máquinas laminadoras de identificación, escuchando cómo reducían sus horas y cómo su nombre desaparecía de los registros del proyecto. Oficialmente ya no formaba parte del núcleo. Entonces, su credencial murió. No fue un fallo, ni coincidencia. Fue una orden de Darren. Encontró el registro de auditoría 2 días antes, escondido entre una avalancha de aprobaciones para nuevos empleados, que ni siquiera podían programar para salir de un bucle JSON. Una orden de cambio marcada como desactivación. Legado de activos 113. Su identificación fue firmada por un incompetente externo de Georgia. No la habían despedido, la eliminaron poco a poco. Así que cuando esa pequeña luz parpadeó en rojo, ella no llamó a recursos humanos ni irrumpió en la oficina de vidrio de Darren exigiendo respuestas. Subió a su coche, encendió el motor, condujo a casa y esperó. Darren lo llamaba modernización, y lo decía con la arrogancia de alguien que nunca ha soldado una placa ni rastreado una falla intermitente a las 2 de la mañana bajo luces fluorescentes zumbantes. Nina había visto palabras de moda venir y pasar, pero esta vez fue distinto. En esta ocasión, los recortes presupuestarios llegaron acompañados de un paquete de software para comunicados de prensa de algún proveedor con un logo llamativo y una presentación repleta de gráficos que carecían de sentido para cualquiera que hubiese visto a un lector de credenciales trabarse con un fregadero roto. Lo llamaron Flex Shield, todo basado en la nube, confianza cero, supervisado por inteligencia artificial, hipnotizado por blockchain, puro relleno. Darren lo mostró orgulloso como si fuera un trofeo, mientras los vendedores usaban frases como arquitectura de cumplimiento proactivo y respuesta autónoma a amenazas. Nina había visto el lado oculto. El sistema ni siquiera podía manejar el cambio de horario sin descomponer la mitad de la lógica de la marca temporal. Aún así, nadie le consultó. Sus días se volvieron más calmados, demasiado calmados.
Los sistemas que ella cuidaba comenzaron a desaparecer y fueron trasladados a proyectos piloto y ambientes transitorios. Su carga de trabajo no solo disminuyó, desapareció. En una semana tenía 38 temas pendientes. La siguiente, solo 3 contratistas, todos asignados a nuevos técnicos, llegaron buscando jóvenes de empresas que, según Darren, eran ágiles y manejaban costos ajustados. Nina los llamó por lo que eran, reemplazables. Luego llegaron por Jerry. Jerry era el tipo que llamaba a cada laptop una unidad y todavía etiquetaba sus memorias USB con cinta adhesiva. Estuvo con Nina desde antes de la última reorganización, cuando el sistema de credenciales todavía funcionaba en un Frankenstein de SQL. Se mantenía en pie con saliva y rezos diarios. Aaron lo despidió con un correo alegre, agradeciéndole por sus años de servicio y recordándole que entregara su identificación. Una semana después, Alina también se fue. Dijeron que fue reestructuración. Esa fue la palabra del mes, reestructuración, como si fuera un panel de yeso. Nina no derramó lágrimas ni peleó. Simplemente llegó cada día y documentó todo con calma y detalle, como siempre hacía. Entonces, una mañana, fue a escanear en el sector 2, su área, y la puerta no se abrió. Sonó un pitido y una luz roja. Intentó de nuevo, bip, rojo. Quedó inmóvil como antes, parpadeando una vez, 2 veces, lenta como una serpiente al acecho. Inténtalo otra vez, dijo el guardia, un chico que probablemente pensaba que Scuzzy era un personaje de anime. Ella no lo intentó. Se giró y caminó hacia recursos humanos. La oficina olía a loción de menta y plantas artificiales. Dana, la encargada de recursos humanos, levantó la mirada como si Nina interrumpiera un descanso. «Mi placa no funciona», dijo Nina. Dana parpadeó como intentando recordar quién era. «Ah, claro, tendrás que hablar con Darren». Sin disculpas, sin explicaciones, sin mencionar que Nina aún tenía contrato vigente, sin aviso de terminación, sin proceso de desvinculación, solo habla con Darren. Nina no habló con Darren. Salió despacio, sin dramatismos. No se permitió un portazo ni un «te arrepentirás». No dejó una carta de renuncia, ni retiró la foto enmarcada del antiguo equipo del proyecto de actualización de 2009. Ni siquiera cerró la sesión de su terminal. Simplemente se fue. Y cuando llegó a casa no descorchó vino ni explotó en Facebook. Sacó su viejo ThinkPad, abrió la carcasa y comenzó a inspeccionar. Porque si Darren pensaba que desactivar su placa significaba que ella había desaparecido, estaba a punto de aprender la diferencia entre acceso y control. El primer fallo en la credencial ocurrió un martes por la mañana, a las 9:17. Fue un corte preciso. El sector 4 negó el acceso a 3 contratistas que intentaban ingresar a una sala de refrigeración. El lector de tarjetas parpadeó en rojo y luego quedó completamente apagado. Pensaron que se trataba de un problema eléctrico. Un reinicio lo arregló, pero solo por 6 minutos exactos. Luego, el sector 7 dejó de funcionar. Más tarde, la puerta del área de carga no se abrió para el equipo de entrega de hardware, que esperó en el estacionamiento por 2 horas antes de que alguien notara su presencia. Darren lo atribuyó a problemas en la integración. Echó la culpa a los nuevos protocolos de sincronización en la nube. Su voz se volvió más tensa durante las reuniones, aunque aún mantenía esa cadencia propia de MBA, lanzando términos como diferencial de latencia y madurez de infraestructura. El jueves, 5 lectores de tarjetas ya estaban fuera de servicio. El panel de control de FlexShield seguía generando alertas falsas e identificaciones erróneas de dispositivos desconocidos. Los empleados nuevos no sabían qué pasaba, por lo que reiniciaban una y otra vez. Uno de ellos reinició un segmento completo de nodos de acceso sin verificar las dependencias de conmutación automática, lo que desactivó la autenticación de la mitad de los escáneres biométricos en el ala este. Un vendedor quedó atrapado en la escalera del sótano durante 26 minutos. La cerradura de emergencia estaba oxidada y trabada. Nadie la había probado desde que Nina se marchó. Y a pesar de todo, Darren seguía sonriendo. «Es solo un periodo de transición», dijo al enlace de la junta. El sistema de Nina tenía fallos únicos no documentados, que él denominaba peculiaridades de las especificaciones. Así llamaba a los scripts bash que Hampton desarrolló durante años para evitar que los dispositivos fantasma generaran pings en los registros y provocaran bucles. Así nombró también al protocolo en capas que diseñó para detectar intentos de credenciales falsificadas desde redes externas. Darren no comprendía el sistema.
Pero el sistema sí lo comprendía a él. Cada auditoría automática, cada ping de tiempo agotado, cada sincronización retrasada, Nina los había etiquetado silenciosamente en archivos de registro durante una década de parches y evoluciones. Todavía estaban ahí, funcionando, pero ahora sin supervisión, y poco a poco empezaron a fallar. Un administrador junior, Aaron, un manojo de nervios con manchas de bebida energética en su sudadera, finalmente le mandó un mensaje por LinkedIn. Hola Nina, perdona la molestia. ¿Alguna vez solucionaste ese bucle de scripts nivel 3 que se activaba cuando el nodo de insignia B 2.44 se sincronizaba? ¿Crees que regresó? Los logs están volviéndose locos. No hubo respuesta. Nina leyó el mensaje, claro que lo hizo. Incluso movió el cursor hacia el cuadro para responder, pero no escribió nada. En lugar de eso, abrió su terminal local. Observó cómo 5 sistemas activaban simultáneamente la alerta por tiempo agotado de dependencias desconocidas. Tomó un sorbo de café y presionó actualizar. 3 más se activaron. Se recostó y se estiró el cuello. El sistema no se colapsaba, se estaba desintegrando y ella no había hecho nada. A las 4:07 de la mañana, como si sufriera un derrame, el sistema cayó. De forma repentina, irreversible y silenciosa. Al principio, la señal de seguridad, normalmente un tablero de ajedrez verde intermitente, se congeló a mitad de ciclo y luego se volvió completamente roja. Cada lector de credenciales estaba desconectado. Desde el piso ejecutivo hasta el muelle de carga, desde el puesto biométrico cercano al sistema térmico hasta el antiguo montacargas, que aún rechinaba como odiando su función, todo estaba muerto. El primero en darse cuenta fue el conserje. No pude entrar al armario del lobby para reponer las toallas de papel. Llamó a mantenimiento, pero los confundió con una llamada falsa. Cuando llegó el primer turno, el estacionamiento parecía un Best Buy en Viernes Negro. Ingenieros, contratistas y administrativos apiñados frente a puertas que no se abrían. El pánico no empezó con gritos, sino con un aviso tenue. Uno tras otro, más empleados quedaron bloqueados. Chicos, mi credencial no funciona y debo reiniciar el grupo de nodos Delta antes de que se envíe el script de actualización. Pero ninguna de las copias de seguridad se activó. A las 4:13 de la mañana, el servidor de control de acceso registraba más de 10.000 intentos de acceso denegados por minuto. El archivo de registro creció hasta 4 GB en 12 minutos. El sistema no pudo rotar los registros lo suficientemente rápido. Comenzaron a sobreescribirse entre sí. Luego, los scripts empezaron a ejecutarse en bucle. Los programas de sincronización de credenciales autónomas que Nina había desarrollado años atrás nunca se integraron correctamente en FlexShield y empezaron a llamar a rutas de autenticación obsoletas. Esos caminos ya no existían. Cada llamada fallaba, se intentaba de nuevo y se repetía una y otra vez. No era un error, sino una recursión infinita. La CPU del servidor de credenciales subió al 99% y permaneció allí. A las 4:19 de la mañana, los diagnósticos internos del sistema de seguridad física indicaron que el árbol de dependencias estaba incompleto. Ese era el diseño de Nina, un mecanismo de defensa, un interruptor de seguridad digital. Nadie más conocía su existencia. Los sistemas de respaldo para la autenticación, el teclado biométrico y el relé NFC estaban conectados a una cadena de inicialización en cascada, que dependía del hash de credenciales privadas de Nina para completar el arranque. Pero nadie pudo hacerlo, porque Darren había eliminado su perfil de usuario, un movimiento astuto. Los códigos de acceso de emergencia quedaron inservibles, dependían del mismo circuito de verificación. Los técnicos de TI comenzaron a enviar mensajes directos a Darren. Al principio no contestó. Luego intentó reiniciar los servidores de credenciales remotamente desde su tableta. No hubo respuesta. La subred enviaba solicitudes en un ciclo infinito de fallas, saturando los conmutadores. El edificio estaba completamente sellado. Ni siquiera las puertas cortafuegos podían abrirse manualmente sin incumplir las normativas OSHA que la empresa había revisado durante 6 meses para su última auditoría de cumplimiento. Dentro del edificio, los pocos empleados que descansaban en el turno nocturno quedaron atrapados. Se refugiaron en la sala de máquinas expendedoras, intentando no perder la calma. Un técnico junior intentó llamar al proveedor que les vendió FlexShield. Estaban durmiendo en Dubái. Mientras tanto, Nina estaba en su porche, envuelta en una manta polar, observando el amanecer como si asistiera al estreno de una película. Su ThinkPad estaba abierto a su lado,
con la batería llena, la CPU en reposo y los registros desplazándose silenciosamente como un rosario. Ni un dedo se movió, ni una orden fue enviada. Ella simplemente se dejó llevar. El sistema siempre había dependido de ella, ahora lo estaba demostrando. A las 6:12 de la mañana, el primer rack de servidores superó la tolerancia térmica. No fue por un pico de voltaje, ni siquiera por un uso excesivo, pues la automatización del flujo de aire que controlaba los protocolos de enfriamiento estaba vinculada a las zonas internas de zonificación que ahora se leían como inaccesibles debido a la falla en el sistema de credenciales. Cuando el sistema de enfriamiento no pudo validar el acceso físico requerido para activar la ventilación de emergencia, entró en modo seguro, lo que básicamente significó que no hizo nada. En solo 8 minutos, la sala de servidores número 3 alcanzó los 39 grados Celsius, 103 grados Fahrenheit. A las 6:30, la temperatura en el grupo de racks Delta superó los 42 grados Celsius, 109 grados Fahrenheit. Los servidores Blade comenzaron a apagarse automáticamente para evitar daños. Las herramientas de gestión remota agotaron su tiempo de espera. Los paneles de monitoreo se volvieron grises. La inteligencia artificial de FlexShield catalogó esto como un incidente de hardware sospechoso. Mientras tanto, Darren dormía en su cama ergonómica cuando su teléfono empezó a vibrar como un martillo neumático poseído. Al contestar, el director de operaciones ya estaba en una cadena interminable de insultos y exigía un reporte completo del incidente. Palabras como incumplimiento contractual y riesgo legal flotaban como tiburones atraídos por sangre. A las 7:02 de la mañana, 2 clientes corporativos presentaron quejas por violación de los acuerdos de nivel de servicio, CLA. Uno había perdido acceso al efectivo de sus registros médicos. Otro, una instancia en la nube, no pudo sincronizar las copias de seguridad nocturnas para 4.000 usuarios. Las multas económicas podrían ascender a 6 cifras por hora. Sin embargo, nadie podía ingresar al edificio. Alguien sugirió romper una ventana, pero la responsabilidad legal hizo que las puertas permanecieran cerradas. Además, algunas ventanas estaban hechas de vidrio de seguridad templado triple, capaz de resistir disparos de armas pequeñas. El vicepresidente de infraestructura llamó a un cerrajero, que se rió hasta darse cuenta de que hablaban en serio. Luego cotizó $7.000 y un tiempo de llegada de 4 horas. Darren aceptó. No importaba cuánto costara, necesitaba mostrar alguna señal de avance. A las 7:24 de la mañana, el administrador del sistema en Iowa se percató de que algo estaba muy mal, cuando ni siquiera el relé de respaldo externo pudo arrancar. El latido del centro de datos, su script de verificación constante, no se ejecutaba porque requería una confirmación de clave física. Nina había creado ese sistema tras un incidente que casi causó una pérdida hace 5 años. Su idea nunca documentada oficialmente había sido calificada de demasiado oscura por Darren. A las 8:11 de la mañana, Darren estaba en una llamada de emergencia con la junta directiva, intentando explicar por qué un centro de datos de nivel 3, supuestamente con un 99.9999% de tiempo activo, estaba paralizado un lunes por la mañana sin señales de ciberataques, desastres naturales ni sabotajes internos, excepto que el sabotaje no siempre se manifiesta con explosiones o golpes evidentes. A veces es la ausencia, a veces es una mujer a la que olvidaste invitar a la reunión inicial con proveedores, porque no era estratégica. Nina estaba en su cocina, con una pierna cruzada bajo la otra, tomando té comprado en una estación de servicio y viendo las noticias. Su gato dormía plácidamente a su lado, ajeno a todo, igual que el servidor de credenciales en el rack E14. La cámara de una estación local mostraba empleados preocupados afuera de un enorme edificio de vidrio. Nadie respondía a los periodistas, sin nombres, solo un titular breve. Importante empresa tecnológica sufre una falla inexplicable en su centro de datos. Causa bajo investigación. Nina esbozó una sonrisa, no porque se sintiera vindicada, sino porque, por primera vez, nadie sabía a quién culpar, y eso era justicia en su forma más pura. A las 9 de la mañana, la frente de Darren brillaba como una chuleta en una sauna. Su corbata había desaparecido. Su voz, usualmente calmada y medida, ahora sonaba quebrada como un disco de vinilo rayado. Había agotado todas las opciones. El proveedor de FlexShield lo derivó a 3 departamentos diferentes antes de indicarle de forma casual
que las fallas en el acceso físico no estaban cubiertas por su acuerdo de nivel de servicio en la nube. El hardware local era responsabilidad de ellos. La llamada llegó desde un centro en Estonia. Darren golpeó el teléfono con tal fuerza que la carcasa se rompió. A las 10:15 aterrizó en avión una firma de informática forense cuyo nombre sonaba como el fondo oscuro de un villano de película de espías. Cobraban $1,800 por hora y vestían chaquetas que parecían chalecos antibalas. Después de una hora escaneando la red, su consultor principal, un tal Try, con un auricular Bluetooth y cero humildad, comentó: «Parece que alguien diseñó las dependencias para que se devoraran unas a otras». Darren parpadeó. ¿Eso qué significa? Que sus sistemas se están canibalizando y no tenemos acceso root para detenerlo. ¿Quién armó esto? Darren tragó saliva con dificultad. A las 11:03 llamó al antiguo teléfono fijo de Nina. La llamada sonó 7 veces. Luego, un buzón de voz automático. «Has contactado a Nina. Si es una emergencia relacionada con una credencial, probablemente ya sea demasiado tarde». Darren se quedó mirando el auricular como si le hubieran insultado a su madre. Al mediodía caminaba por las escaleras, sin corbata, con el cabello desordenado, susurrando por teléfono mientras revisaba correos y pings de Slack. Recursos Humanos no asumía responsabilidad. Ahora el asunto tenía alcance legal. Las instalaciones amenazaban con irse. El CEO le envió un mensaje breve. «Me dijiste que FlexShield nos cubría». Finalmente, a las 12:41 de la tarde, Darren abrió su Gmail y escribió: «Asunto urgente. Necesito ayuda con el sistema Ninaton Mailcom. Nina, creo que enfrentamos fallos graves en el control de acceso. Solicito tu asistencia para resolver este problema. Por favor, responde cuanto antes». Esperó una hora, 2, nada. Luego, a las 4:22 de la tarde, llegó una sola respuesta. «Mi tarifa de consultoría es de $400 la hora. Pago por adelantado. Sin reembolsos, Nina. Sin saludos ni explicaciones. Solo una tarifa. Como si estuviera cotizando una cirugía mayor». Darren no dudó. Transfirió $4,000 de inmediato. 5 minutos después, ella respondió con un enlace para una sesión privada. Al conectarse, Nina apareció en pantalla con una taza de café que decía: «Empleado mundial». No sonrió ni se jactó. Simplemente dijo: «Abre el puerto de anulación en el nodo B2.44. Los scripts de respaldo están esperando permiso». Darren se apresuró a cumplir. 10 minutos después, una zona volvió a encenderse. Solo una. Sector 2, el rack del diagnóstico central. Exhaló como alguien que se ahoga y atrapa una pajilla. «Gracias a Dios», murmuró. «¿Puede restaurar el resto ahora?» Nina lo miró fijamente. «Ese no era el acuerdo». «Pero aún no tenemos acceso al almacenamiento crítico. Las reservas de energía se están agotando según lo pactado», repitió. «Y solo te construí para una hora». Ella se desconectó. Intentó devolver la llamada. No hubo respuesta. Volvió a enviar un correo electrónico. 3 horas después, ella contestó: «Para continuar con la asistencia se requiere un nuevo contrato. Los términos están disponibles bajo solicitud». Darren se recostó en su silla, empapado en sudor, mientras el edificio que él juró haber optimizado seguía hundiéndose en su propia arquitectura desconocida. El edificio no necesitaba un salvador. Necesitaba que su fantasma regresara, y Nina no estaba dispuesta a hacerlo gratis. A las 7:12 de la mañana del día siguiente, la bandeja de entrada de Darren se iluminó como una mecha encendida. Asunto: términos de propuesta de restauración adjuntos. El cuerpo del mensaje contenía solo una frase: «Si deseas que el edificio vuelva a funcionar, lee el PDF». Lo abrió esperando encontrar una nota de rescate escrita con crayones. En cambio, encontró un contrato impecable y redactado con precisión quirúrgica. 3 páginas blindadas legalmente. El título decía: «Acuerdo de consultoría ejecutiva Nina H». Comenzaba con una cláusula contundente. Nina sería reincorporada como arquitecta principal de seguridad de acceso, un puesto inexistente hasta entonces que reportaría directamente a la Junta, dejando a Darren completamente fuera. Se le concedería poder de veto absoluto sobre la infraestructura de todos los proveedores externos involucrados en la autenticación de acceso o en la gestión de las instalaciones, incluyendo FlexShield. Y recibiría pago retroactivo por el riesgo asumido. El pulso de Darren alcanzó niveles alarmantes. Llamó al departamento legal. Legal le respondió: «No tienes ni un solo argumento válido y además eres un idiota». Después llamó a la Junta.
Ya estaban reunidos en una videoconferencia. 10 ejecutivos con estilos diversos en 10 zonas horarias distintas, todos molestos. La voz del presidente sonaba áspera, como grava empapada en combustible de avión. ¿Podrá ella solucionarlo?, preguntó alguien. Sí, graznó Darren y luego se quedó en silencio y firmó. Las firmas digitales se procesaron antes de que Nina terminara su desayuno. A las 11:45 de la mañana, ella estaba de nuevo frente a la entrada principal del centro de datos. El mismo café en una mano y la misma insignia desactivada en la otra. Pero esta vez, la puerta se abrió. 2 pasantes la sostuvieron como si fuera de la realeza. Ella no tenía prisa, ni siquiera parpadeó al pasar junto a los lectores de credenciales, que seguían mostrando luces rojas en la mayoría de las áreas, como niños avergonzados atrapados en una mentira. Nina caminó por el edificio como si fuera su templo. Se dirigió directamente a la antigua terminal de acceso, una que intentaron desmontar 3 veces, pero nunca lograron reemplazar con éxito. Se activó en 30 segundos. Conectó su ThinkPad, abrió 6 terminales de consola distintas y empezó a escribir como si estuviera desenterrando secretos de una tumba olvidada. Durante la primera hora, reactivó el demonio de autenticación del bucle de respaldo. En la siguiente deshizo el lío de dependencias de los proveedores de Darren, eliminando un módulo de FlexShield llamado Sync Godino, que había estado enviando pings recursivos a una dirección IP vacía en Luxemburgo. El sistema de enfriamiento volvió a funcionar. Los lectores de credenciales emitieron un chirrido de despertar. Autorización confirmada por respaldo biométrico. 13:46 horas. Los registros de acceso se estabilizaron. Las temperaturas de los servidores descendieron. El equipo regresó al edificio como sobrevivientes después de un asedio. Nina no pronunció ni una palabra. Simplemente imprimió una hoja, la llevó por el pasillo y la deslizó sobre el escritorio de Darren. Parecía no haber dormido en 2 días. Su camisa estaba arrugada, sus ojos con tics nerviosos y la corbata olvidada en una silla. No esperó a que él leyera, solo dijo: «Este es tu manual de entrenamiento ahora». Miró el título en negrita, impreso con una fuente grande. La redundancia no equivale a resiliencia. Nina se dio la vuelta y salió con paso lento y firme. Cada clic de sus botas era una lección imborrable. Detrás de ella, el edificio exhaló por primera vez en 3 días. Estaba vivo, pero distinto, porque ahora le pertenecía. La renuncia de Nina no fue un evento. No hubo anuncio, ni pastelitos de despedida, ni tarjetas incómodas firmadas por colegas que nunca supieron su apellido. Llegó como todo lo que hizo, precisa, sin adornos y devastadora para los conformistas. Su correo de salida llegó a las 7 de la mañana en punto, con fecha y hora en la segunda línea del asunto. Final credencial de terminación C, Harper, sin texto en el cuerpo, solo un archivo adjunto. El PDF contenía 147 páginas. Página de título: Cómo perder tu infraestructura en 7 días. Una autopsia post-mortem de la ignorancia y arrogancia, elaborada por Nina Wallace. Ensayo C. El informe era directo y despiadado. Describía cómo cada sistema en ese edificio no dependía de protocolos modernos, sino de la confianza, el contexto humano y adaptaciones heredadas que ella había mantenido en silencio. Citaba evidencias con marcas de tiempo de las decisiones de Darren, la eliminación de su credencial sin respaldo, la implementación a ciegas de FlexShield sin un entorno de pruebas adecuado, la supresión de demonios de respaldo de nivel 2 sin validación, y la negativa a incluirla en la planificación estratégica a pesar de sus 18 años de acceso privilegiado. Incluía incluso una captura de pantalla de un mensaje de Slack donde Darren bromeaba diciendo que Nina probablemente aún creía que las tarjetas perforadas existían. La diapositiva se volvió viral porque Nina publicó una copia editada. Quitó los nombres de las compañías y reemplazó los logos con barras negras, pero el contenido central permaneció intacto. La subió de forma anónima a un foro especializado de administradores de sistemas bajo el usuario Insignia 47. Se volvió viral. En 24 horas, el post se compartió en rsysadmin, Hacker News, LinkedIn y en 3 servidores privados de Discord. Reddit lo calificó como la mejor venganza biométrica desde el incidente del spooler de impresión de 2016. Los usuarios de LinkedIn con títulos como «Visionario de infraestructura» intentaron adivinar la identidad de la empresa involucrada. Algunos acertaron, a otros no les importó, porque la historia era más grande que cualquier compañía. Fue una advertencia clara.
Para el tercer día, los propios clientes de la compañía ya citaban el informe de Nina. Al quinto día, Darren fue removido del comité de supervisión de acceso. El referente cambió, su oficina fue reubicada sin ningún comunicado, simplemente se esfumó. Y Nina ni siquiera parpadeó. Ya estaba trabajando como consultora internacional a tiempo completo. Su primer cliente fue una multinacional que la contactó tras leer su informe y le hizo una única pregunta. ¿Nos puedes mostrar cómo no arruinar todo desde el principio? Ella no respondió con un sí. Simplemente envió su tarifa. La empresa pagó íntegramente. En su hogar, su despacho tenía ahora un aire distinto, más luminoso y espacioso. Pero había algo en el centro del estante, detrás de un cristal, su antigua insignia, esa que parpadeaba en rojo enmarcada sobre una placa de bronce que llevaba grabado. Deberías haber preguntado a qué me dedico antes de decidir que no importaba. La luz intermitente hacía tiempo que se había apagado, pero Nina apenas comenzaba su camino. Gracias por acompañar esta historia, sobrevivientes del mundo corporativo. Suscríbete para más relatos sobre cómo cambiar de juego cuando el interruptor se rompe